Este año acogemos el evento en la casa, a lo mejor ya se convierte en una tradición, si nos portamos bien y os acogemos debidamente, y vamos a seguir colaborando como siempre hacemos con el motivo por el que nos une. Javier y yo ya hemos coincidido en unas cuantas ocasiones. Me parece que no podía Denaria tener un mejor representante para llevar su causa con rigor y con efectividad, como lo está haciendo por todas partes. Y el discurso no se termina, el discurso en un día como hoy está más presente que nunca. Vivimos hace un año una situación terrorífica, distópica, para la que no nos habíamos preparado, que es quizá el peor de los males que aconteció, y es que pueden suceder cosas en el mundo, pero nosotros tenemos que prepararnos ante la eventualidad de que ese riesgo llegue, porque si tienes una responsabilidad con la ciudadanía y los poderes públicos y las empresas la tenían, pues no parece que respondieron adecuadamente. No se anticipó ese riesgo adecuadamente y solo se reaccionó, y afortunadamente con ese carácter que tenemos los españoles, pues la gente se fue por la tarde a tomar copas y no pagaba, ¿no? Y ya pagó al día siguiente, o cogía un taxi y no podía pagar, y el taxista te regalaba la carrera, en fin, esas cosas, ¿no? Pero sí, realmente, cuando al cabo de unos días nos preguntaron cómo nos había afectado, que obviamente a nosotros nos había afectado porque dejamos paralizada la administración electrónica en toda España durante un montón de horas. Es verdad que nadie tampoco podía acceder, pero en algunos lugares de España la energía volvió antes y nosotros seguíamos aquí sin tener la situación resuelta. Y yo decía, digo, hombre, no es un problema que te quedes sin luz unas cuantas horas. El problema es que si llega a prolongarse mucho más tiempo hubiéramos podido tener una situación y un grave problema de orden público, porque no quiero imaginar que una persona con diabetes tuviera que ir a la farmacia a comprar insulina, o una madre a comprar leche para su bebé, o un padre para comprar pañales o cualquier objeto de medicina de primera necesidad o alimentos, y no hubiéramos podido resistir mucho más tiempo sin tener un grave problema de orden público, ¿no? O sea que a veces tiene que llegar una situación de estas para que reparemos en todo ello. Y esto nos llevó a pensar que en algo que veníamos reflexionando desde hacía tiempo con Denaria, que era la situación del efectivo en nuestro país y en Europa en general, ¿no? Y nosotros somos fabricantes de dinero. El primer eslabón de la cadena lo tenemos aquí. Es difícil que se pueda garantizar la accesibilidad del efectivo a los ciudadanos mediante sistemas de acceso, cajeros automáticos, las oficinas de correos o cualquier otro punto donde con la mayor permeabilidad en el territorio podamos llegar a los ciudadanos, si no, el dinero no ha llegado allí y el dinero se tiene que distribuir. Pero es que además, antes de distribuirse, se tiene que poder fabricar y poner a disposición del banco, del tesoro, que son quienes tienen la responsabilidad de distribuirlo por todo el territorio nacional, y después ya el resto lo hacen las demás entidades, ¿no? Y entonces pensamos que esto tenía que convertirse en una prioridad. Habíamos mantenido reuniones con Denaria para ver si en la Ley de Seguridad Nacional se podía introducir una modificación, porque el legislador entonces no lo había previsto, sobre garantizar el efectivo como un servicio esencial y, por lo tanto, extender las garantías de esas medidas de protección que permite la ley o que ofrece la ley al mundo del efectivo. La ley, como sabéis, no se ha aprobado. La situación parlamentaria no ofrece muchas alegrías en ningún ámbito en general, y entonces pensamos en una segunda vía alternativa, que esa sí la teníamos a nuestro alcance, que era considerar el efectivo, solicitar al Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, y donde está su representante, gracias, hola José, solicitar que fuéramos una infraestructura crítica. Y eso sí que no dependía de una negociación política, dependía exclusivamente de una voluntad y de un trabajo importante de la mano del Tesoro.
porque nosotros, que lo somos en el sentido de que ofrecemos la garantía de acceso de los ciudadanos a la administración electrónica a través de nuestros certificados, y en esa medida tenemos esa responsabilidad de tener una infraestructura que hay que garantizar que se mantenga en pie en todo momento. Lo que no lo tenemos es en relación con el efectivo, por increíble que parezca. Es que en esto del efectivo hemos dado por sentado que era tan obvio que no hacía falta hablar de ello. Pero es evidente que sí que hace falta hablar. De manera que estamos trabajando para garantizar que el efectivo sea considerado en todo su ciclo como una infraestructura crítica, haciendo los informes pertinentes, con el respaldo del Tesoro, y con eso esperamos conseguir un hito importante. Al mismo tiempo que en Europa se está aprobando una nueva legislación sobre infraestructuras críticas y una nueva legislación aún más importante sobre legal tender, es decir, ¿dónde va a estar el dinero de curso legal? Pues va a estar en el clásico efectivo que ya todos conocemos y va a aparecer el euro digital. Y ahí es donde ha cambiado bastante la perspectiva, porque desde un primer momento en que las propuestas iban dirigidas a garantizar el euro digital a todos los ciudadanos, olvidándose de que el euro en efectivo no lo está, ahora ya jugamos en un estatus de igualdad. Es decir, no hay mayor protección del euro digital que la que debe haber del euro físico. Hay algunas excepciones naturales por las cuales el efectivo no va a poder alcanzar ese nivel de usabilidad que tiene el euro digital o el dinero digital o los pagos digitales, pues en el comercio electrónico o en alguna otra excepción justificada, que ya las fijó en su día el Tribunal de Justicia, pero el euro digital irrumpe con la garantía de que el mismo estatus o idéntico estatus tenga el euro físico. Es decir, que nadie en ausencia de euro digital se vea obligado a no poder hacer un pago. Y eso nos va a llevar a un esfuerzo importante en un plan de seguridad que tendrá que elaborarse teniendo en cuenta esto. De forma que yo soy optimista porque nací así y sigo pensando que empujando se va a conseguir que esto, que es ya desde el punto de vista individual un derecho de los ciudadanos, se convierta también en la defensa de un interés público general que tenemos todos en que esto sea así. Es fácil decirlo cuando una parece que está defendiendo su empresa. No, nosotros tenemos un volumen de negocio lo suficientemente variado como para que no tengamos que hablar desde la condición, primera porque somos empresa pública y segunda porque no es por una defensa que sería legítima, pero por una defensa del negocio. No, no se trata de eso. Esto es una reflexión bastante más profunda, bastante más seria sobre la ciudadanía, sobre el derecho de la ciudadanía a elegir el método de pago que mejor le parezca, y para eso porque sea aceptado y para eso porque sea accesible. De manera que yo creo que el año que viene, cuando nos encontremos, probablemente estemos hablando ya de cómo están haciéndose esos planes para garantizar que todos los ciudadanos tienen acceso y derecho a usar el efectivo. Nada más me resta que decirles que esta es su casa, que estamos encantados de que hayan venido, de que nos conozcan y que tengamos una jornada muy provechosa. Javier, muchísimas gracias. Querida Isabel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias de nuevo, ¿no? Tienes razón, esta es nuestra casa, ¿sabes? Y estamos realmente encantados, agradecidos, honradísimos de estar en esta casa. Muchísimas gracias de nuevo, porque nos vemos aquí como si efectivamente aquí estuviéramos a tus órdenes, ¿no? Porque por otra parte, escuchándote nos damos cuenta que estamos al 100% en la misma sintonía, ¿no? Y gracias a todos por haber querido compartir con nosotros lo que es, entre otras cosas, el recuerdo de este día, ¿no? No podemos hablar de celebración porque no es una celebración, pero sí es un recuerdo, ¿no? Es un recuerdo para saber lo que nos pasó, al mismo tiempo también un recuerdo para procurar que no nos vuelva a pasar, ¿no?
Yo también quería comenzar agradeciendo a los ponentes por su participación, que seguramente va a ser enormemente ilustrativa sobre los temas que nos interesan, y al mismo tiempo para su disposición, excelente disposición para participar en estas mesas de debate y desde luego a todos ustedes, a todos vosotros por querer participar con nosotros en esta ocasión. Como recordamos, hace un año, el 28 de abril, pudimos comprobar en forma de un lamentable suceso, como fue el llamado apagón, que el efectivo es una de las infraestructuras críticas en nuestro sistema, en nuestra referencia de resiliencia. Ese día se redujo en un 55% las compras autorizadas a través de sistemas de pago, lo cual significó unos 400 millones de euros. Sin embargo, el impacto total del apagón para la economía oscila entre 400, 800 y 1.600 millones de euros, según las estimaciones que ha hecho el sector financiero. No me las estoy inventando. Y si comparamos las pérdidas estimadas de un solo día de apagón con el coste máximo anual de garantizar el acceso al efectivo en toda España, que según las estimaciones en las que está trabajando Denaria ascienden a 4,8 millones de euros en su escenario más conservador y a 25,6 millones de euros en su escenario más extremo, la conclusión nos parece contundente. Disponer de una infraestructura ágil y resiliente de acceso al efectivo no es un gasto, es una inversión extraordinariamente rentable. Asegurar que el efectivo esté siempre disponible y en cualquier circunstancia costaría, en el peor de los casos, menos del 3% de lo que puede perderse en una única jornada de disrupción digital. La pregunta, por tanto, no es si España puede permitirse esta infraestructura, sino más bien si puede permitirse el no tenerla. El día del apagón quedó al descubierto que somos bastante más vulnerables, desgraciadamente, de lo que pensábamos, y que necesitábamos y necesitamos preparación para eventos marcados por la sorpresa. Desde luego, en Denaria no se nos habría ocurrido mejor forma de situar el dinero físico en el centro del debate público que la que consiguió el apagón, aunque tengo que confesarles que nosotros no organizamos el apagón, no fuimos nosotros. Pero desde entonces se ha hecho obvio que el dinero físico es un elemento esencial para la cohesión social, para la seguridad nacional y para la preservación de los derechos individuales. Y aunque el proceso de transformación tecnológica de la actividad económica y social ha ampliado de forma significativa la oferta de instrumentos y de canales de pago, un crecimiento sostenido de los medios digitales, el dinero en efectivo como forma física de dinero del Banco Central, y algo al respecto saben, mantiene una presencia material y un uso extendidos, así como una función pública enormemente relevante, en particular como presupuesto de inclusión financiera y como respaldo operativo del sistema de pagos ante perturbaciones graves. Y sin embargo, la disponibilidad real del efectivo exige una red suficiente de puntos de retirada y depósito. También a ello se refería Isabel, con especial atención a entornos rurales y colectivos con mayores barreras de acceso. La reducción progresiva de cajeros y oficinas no solo responde a un cambio de hábitos, también lo provoca, y no precisamente de manera positiva, generando un círculo que la ley que proponemos, que nos gustaría y vamos a presentar en esta ocasión, nos gustaría romper.
Por esta razón, desde DENARIA estamos trabajando en un informe para proponer medidas que mejoren el acceso al efectivo en todo el territorio nacional, en condiciones de continuidad, de accesibilidad y de calidad. Y estas medidas las querríamos sostener y las querríamos apoyar en 3 pilares. El primero es la resiliencia, para que el efectivo cumpla su función de salvaguardia en tiempos de crisis, como son los apagones, como son los ciberataques, como son las caídas de sistemas. Su infraestructura debe estar operativa y mantenida en tiempos de normalidad. No podemos ni debemos esperar a que solo exista, no funcione en tiempos de anormalidad. En segundo lugar es lo que nosotros llamaríamos la circularidad entre oferta y demanda. Es decir, la reducción progresiva de puntos de acceso al efectivo, a los cajeros, a los sucursales, restringe las opciones del ciudadano y alimenta, en cambio, un cambio de hábitos que después se invoca como prueba de que el efectivo ya no se necesita. Pero parte del descenso en el uso no refleja una preferencia libre, sino una oferta degradable y degradada que condiciona la demanda. Y esa caída de demanda se utiliza a su vez para justificar nuevos recortes de oferta. Y nos parece vital, nos parece central romper ese círculo, ese malhadado círculo de influencia. Y el tercero es el vacío de la responsabilidad legal. El Banco Central emite los billetes y monedas, pero ninguna norma obliga expresamente a las entidades de crédito a distribuirlos y ponerlos a disposición de todos los ciudadanos. Y esa ausencia de obligación jurídica explícita es lo que ha permitido que la infraestructura se contraiga por decisiones de rentabilidad privada sin que nadie, en efecto, responda por el resultado colectivo, por el mal resultado colectivo. Vamos a analizar en esta jornada todas estas cuestiones para trasladar a la sociedad una idea esencial. El efectivo representa independencia y libertad de elección. No depende de tecnologías, no depende de la electricidad, no depende de la conexión a Internet, no depende de servidores remotos. Es resiliente ante ciberataques, ante corte de suministro y ante crisis geopolíticas que desgraciadamente estamos viendo de manera bastante cercana. Cuando todos los demás fallen, el efectivo sigue funcionando. Esa característica lo convierte en un elemento insustituible frente a amenazas cada vez más frecuentes y sofisticadas que pueden paralizar los sistemas digitales de pago. Y esperemos que no sea necesario que se repita el apagón para que nuestras autoridades sean conscientes de la necesidad de reforzar el efectivo por la vía legislativa. De nuevo, muchas gracias, Isabel. Muchas gracias a todos. Es un placer y un honor estar con ustedes. Muchísimas gracias.